De esta tarde teníamos programado Ocupados de vuestra salvación, como venimos con la serie de sermones de Filipenses. Yo cometí el error de poner en el boletín como los tengo programados desde hace mucho tiempo, pero el tema es de apertura de la semana del hogar y ya estaba también planeado que habláramos sobre el modelo bíblico de la familia. Así que le voy a invitar que en lugar del pasaje Filipenses abra su Biblia en Génesis 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Y voy a permitirme hacer lectura desde los versículos 18 hasta el 25 de Génesis 2. 2, 18 a 25. Escuche con atención, esta es palabra del Señor en este libro. Primer libro de la Biblia. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La intención de la semana del hogar tiene que ver con la sabiduría que el Señor da a la familia cristiana. En realidad no nos podemos imaginar una familia fuera del contexto del plan de Dios. Aquellas familias incluso que no son creyentes, en realidad son familia gracias al decreto eterno de Dios, gracias a lo que Dios ha hecho. Y lo que sucede es que algunas familias están apegadas a las Escrituras y obedecen, acatan lo que la Escritura dicen, y van teniendo su normatividad, pues su vida, a partir de los principios que la Biblia enseña respecto de la familia. Una predicación de esta naturaleza es un poco más temática porque vamos a dar como la introducción general y será la base, el sustento de todos los temas que van a venir en la semana, de tal forma que vale la pena que tomen planes para venir toda la semana. Este texto que estamos leyendo sirve como base de esta reflexión acerca de lo que el Señor ha establecido como la familia. Es muy importante. Tenemos que partir de un asunto que es bastante común para nosotros en nuestro tiempo, en este siglo, en este tiempo. La base sobre la que nosotros inventamos nuestros conocimientos, nuestra cultura, desafortunadamente está siendo dictaminada por la cultura misma. Hemos sido nosotros educados en el mundo. El mundo ha determinado lo que debemos de creer, lo que debemos hacer, cómo debemos de pensar, cómo nos debemos de dirigir, hacia dónde tenemos que ir. Hay bases suficientemente fuertes, sólidas en nuestro tiempo que el mundo ha establecido, que ha sido muy difícil romper con algunas ideas, con algunas costumbres, con algunas filosofías, gracias a la fuerza tan constante de nuestra cultura en nuestro tiempo. Tenemos nosotros grandes conflictos para definir muchas cosas como el matrimonio, la familia, etcétera. Son temas que son bastante difíciles de definir. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en donde los conceptos se han tergiversado y donde nos hemos convencido poco a poco acerca de cómo debe de ser la estructura familiar, de cómo deberían de ser los matrimonios, los hijos, etcétera. Tenemos un asunto muy delicado en nuestras manos y tenemos que abordarlo desde el punto de vista bíblico.
Si nosotros hubiésemos seguido un modelo sin pecado, es decir, si nosotros hubiésemos seguido sin pecado en el mundo, tuviésemos una familia en una santidad absoluta, en una pureza total. Tendríamos el concepto en donde la familia se originó maravilloso, pero el pecado vino al mundo, entramos en pecado, el hombre cayó en pecado, y en ese sentido entonces ahora la familia, la institución creada por el Señor, ha venido a menos. Nos ha enseñado distintos modelos, nos ha enseñado distintas maneras de cómo tener nuestra relación entre familia. De hecho, la institución ahora es una institución que está a punto de extinguirse porque ya ha sido muy atacada por todos los enemigos de la estructura familiar, así como Dios la creó. Pero ¿dónde está el problema? El problema que nosotros tenemos es que nos hemos dejado llevar por las corrientes de este mundo. El problema que tiene la iglesia incluso hoy y el mundo en general es que las corrientes del mundo nos han empujado para creer lo que el mundo quiere que nosotros creamos. Pero esto es normal, esto es algo que es normal porque lo entendemos a través de la Escritura. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dijo a los Efesios que el Señor nos daba por muertos y nos dio vida cuando estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Pero una cosa muy interesante es que dice la Escritura ahí en Efesios 2, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y añade, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire. La corriente de este mundo. El peligro en el que nosotros estamos muy presente es que seguimos las corrientes de este mundo. Y lo peor es que ahora tenemos comezón de oír y con mucha sutileza las corrientes del mundo están entrando a las iglesias, a nuestras culturas, a nuestra comunidad, y nos está convenciendo de lo que no es bíblico. Nos está llevando poco a poco a no creer lo que la Biblia dice y a sumarnos a corrientes que hoy día son tan populares, que hoy día son tan a la mano, que están tan a la mano, que nos han llegado a convencer casi de que el mundo tiene la razón, incluso cuando está en contra de lo que la Escritura dice. Una de estas cosas tiene que ver con el matrimonio, una de estas cosas tiene que ver con la familia. Las corrientes de este mundo hoy están invadiendo nuestro pensamiento, y al invadir nuestro pensamiento invaden nuestras iglesias porque nos hacen creer y pensar en cosas que en realidad la Biblia no enseña. Y no solamente lo enseña, sino que además hasta condena, hasta señala. Tenemos un problema entonces porque nosotros estamos siendo discipulados por un mundo que no conoce de Dios. Estamos siendo objetos de una educación de un mundo que no ama al Señor. Y no solamente esto, sino incluso que detesta al Señor. En nuestro país, ni más ni menos, tenemos ahorita una gran corriente filosófica pagana acerca de cómo debe de conformarse la familia. Y con mucha tristeza lo digo, pero escucho personas incluso dentro de la iglesia que hablan de esta conformación familiar de acuerdo pues a la corriente del mundo, y no se dan cuenta que la Biblia enseña algo completamente diferente, Pero nosotros, amados hermanos, consideramos que la Biblia es la verdad absoluta. Hoy día, en este momento en que la Biblia está siendo atacada, en que está siendo atacada la doctrina de la inerrancia bíblica tan fuertemente, hoy día en donde nosotros estamos ante este embate tan difícil de las filosofías del mundo tan liberales que hablan de que la Biblia no tiene la verdad, ahora es prudente que afirmemos los atributos de la Escritura, que afirmemos que la Biblia es inerrante, que es infalible, que es perspicua, que es suficiente, que es inmutable. Hoy día, y no porque la Biblia necesite ser defendida, pero nosotros tenemos que enarbolar la bandera de los atributos de la palabra. La palabra no falla, la palabra no hierra, siempre da en el clavo, siempre tiene la razón. No hay un solo error en la escritura bíblica. Y uno de los atributos que tiene la Escritura es su inmutabilidad. Y cuando hablamos de la inmutabilidad, estamos hablando que la palabra no cambia. No va cambiando de acuerdo a la cultura.
No va cambiando de acuerdo a las costumbres. No va cambiando de acuerdo a los procederes del mundo. El Señor no está esperanzado allá en su trono pensando, ojalá las cosas en el mundo no cambien para que las cosas sigan igual. El mundo sigue funcionando a partir del Señor. El Señor sigue siendo el gobernante, el soberano, y Él establece y ha establecido desde el principio cómo deben de ser las cosas. Dios no va creando poco a poco como quiere que el mundo sea, sino que Él ha establecido desde el principio lo que debe de suceder. De tal manera que el modelo bíblico de la familia debe tener este sentido de inmutabilidad. Con esto queremos decir que la institución de la familia debe de permanecer exactamente tal y como fue creada. La familia, pues, debe de tener este sentido de inmutabilidad. Y con esto quiero decirle, amado hermano, que el modelo de familia que el Señor creó desde el principio es el modelo de familia que debe de permanecer por siempre hasta que Cristo venga. No debe haber cultura, no debe haber momento, no debe haber ideas, no debe haber movimientos que digan algo diferente. Y cuando hay un movimiento, hay una cultura, hay algo que diga algo distinto, está en contra de la Escritura. La Escritura establece el modelo de la familia y es un modelo inmutable. No cambia nunca. Hoy día, el Señor no está diciendo, caramba, como ahora hay la posibilidad de que se casen dos personas del mismo sexo, entonces voy a cambiar de idea. Eso no lo hace el Señor. Dejaría de ser soberano, dejaría de ser Dios. La familia, el matrimonio, tiene este sentido de inmutabilidad, porque inmutable es la palabra que lo enseña. Es cierto que vivimos en un mundo caído, es cierto que estamos en un mundo enfermo, pero este mundo no conoce la palabra. Este mundo no conoce al Señor y está dirigiendo en la base del humanismo, en la base de la libertad, del libertinaje, modelos familiares que contradicen el modelo bíblico de la familia. El contexto social actual, siguiendo lo que dice la Escritura de que estamos en las corrientes de este mundo porque estamos muertos en delitos y pecados, hoy día se establecen diferentes modelos de familia. Por lo menos 7, que son los que imperan en nuestro tiempo y en nuestro país. Están las familias nucleares, es decir, papá, mamá y uno o más hijos, es lo normal. Están las familias homoparentales, 2 personas del mismo sexo, con hijos posiblemente. Monoparentales, papá o mamá, solos, con uno o más hijos. Reconstruidas, ensambladas o compuestas, que es papá con sus hijos y mamá con sus hijos. Adoptivas, que son parejas que tienen hijos en adopción. Familias sin hijos, parejas que han determinado no tener hijos nunca. Y también está la familia de abuelos, que son abuelos que se encargan de sus nietos. Y no solamente estos 7, hay una gran cantidad más de modelos de familia. Los modelos de familia están creciendo como si se estuvieran dando en los árboles. Ahora cada vez es más determinado, más distinguido los diferentes modelos de familia. Y lo más peligroso es que en las escuelas están enseñando que hay diferentes modelos de familia. Y nosotros que mandamos a nuestros hijos a las escuelas, les estamos diciendo, escuchen lo que la escuela dice. Y la escuela está enseñando que ahora puede haber papá, papá, e hijos, mamá, mamá e hijos. Esta educación va contra la Escritura, está a favor de las corrientes de este mundo, pero está en contra de la Escritura, está en contra de lo que la Biblia dice. Ahora las familias, ahora lo que nosotros como conocemos a la familia, esta familia como fue creada, que ahorita vamos a revisar, esta familia ahora es cada vez menor, es cada vez más escasa, porque los otros modelos familiares están teniendo más influencia en nuestro mundo. Es por eso que hoy es pertinente que hablemos del tema. Es por eso que ahora estemos hablando de la sabiduría de Dios en la familia, cómo con los cónyuges, cómo con los hijos, cómo con los padres, cómo la familia dentro del ámbito de la iglesia. ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros dentro de la iglesia? Porque estamos siendo avasallados por la corriente del mundo. Pero ¿cuál es el modelo bíblico?
Porque el problema está definido, ni siquiera tenemos que hablar mucho del asunto. Las noticias, el internet, el mundo hoy día nos está dando muchas ideas y está bombardeándonos constantemente respecto de cómo debe de ser la familia. Ahora exaltamos al artista que reconoce su homosexualidad y que se casó con otra persona del mismo sexo. Y decimos, ¡qué valiente! Ahora exaltamos las familias que no son como el Señor las creó y decimos, ¡qué personas tan valientes, tan honestas! ¿Es esto lo que dice la Escritura? ¿Cuál es el modelo bíblico de la familia? Debemos decir que la familia es la primera y la más importante institución ordenada por Dios. Ella aparece inmediatamente después de la creación. Inmediatamente. En el capítulo 1, verso 28 de Génesis, nosotros encontramos ahí que el Señor dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Habló del hombre y de la mujer y les dijo que tuvieran hijos. El modelo completo, papá, mamá, hijos. Hombre, varón, hijos. Es exactamente tal cual como el Señor había ideado, establecido a la familia. Y fue antes del pecado. El modelo bíblico de la familia, pues, inicia con un mandato de Dios en la unión de Adán y Eva, en el huerto del Edén, y corre a lo largo de toda la Escritura. Fíjese que cuando hablamos de esto, estamos hablando de que el Señor ha establecido a la familia antes del pecado. En algunas otras ocasiones he predicado sobre el tema y hemos dicho que cuando el Señor instituyó la familia, en realidad el matrimonio y la tarea, el mandato de fructificar y multiplicarse, este mandamiento importante que implicaba evidentemente tener hijos, fue antes del pecado. Y cuando hablamos de algo que el Señor hizo antes del pecado, estamos hablando de un concepto que hemos repetido muchas veces que se llama ordenanza de la creación. Ciertamente he dicho que el matrimonio es una ordenanza de la creación, pero tengo que expandir más. La familia es una ordenanza de la creación. Es algo que Dios ha establecido y fue antes del pecado. Y si la Biblia es inmutable, como hemos dicho, esa ordenanza de la creación familiar, hombre, mujer, hijos, no debe de ser rota. No debe de cambiar. No debemos de promoverla. Debemos defenderla. Porque es lo que Dios estableció como una ordenanza de la creación. El Señor lo ha establecido desde el principio y Él no ha cambiado de parecer. No encontramos en la Biblia ningún lado en donde se diga lo contrario. Ningún lado. Y hoy los enemigos de la Escritura están hablando de barbaridades tan terribles, diciendo, por ejemplo, que en la Biblia no solamente la homosexualidad no está prohibida, sino que incluso está promovida. Y grandes teólogos liberales escriben sobre los temas. Y está llegando a las iglesias y las iglesias lo están leyendo y los hermanos débiles, inmaduros en la fe, están yéndose por esas ideas. Y están pensando que el modelo bíblico de la creación, de la familia, ahora tiene matices distintos, porque si no creen en la inerrancia bíblica, si no creen en la Escritura Santa, entonces todo se puede. Pero la Biblia claramente establece que la familia es una ordenanza de la creación y fue creada antes del pecado, por lo que no fue de ninguna manera producto del pecado. No solamente sociológicamente es el núcleo de la sociedad, no solamente eclesiológicamente es la base de la iglesia, sino es la familia, es la institución preciosa, más antigua creada por Dios antes del pecado, antes de la caída del hombre. Por lo que esta institución es perfecta. Luego llega el pecado y la corrompe. Yo sé, amados hermanos, que nosotros que vivimos en un mundo caído, tenemos personas dentro de nuestras iglesias que no tienen este modelo de papá, mamá, hijos. Es posible que dentro de nuestras iglesias exista
este tipo de familia en donde sea, por ejemplo, solo la mamá e hijos, o solo el papá e hijos, o los abuelos y los nietos. Es posible también que dentro de nuestras iglesias haya estas personas que tienen su matrimonio anterior con hijos, más otro matrimonio con la persona nueva con hijos. Puede ser que esta condición exista. No deja de asomar la idea de que el mundo nos ha educado bajo estos principios. Y a estas personas que están bajo esta condición, y si vinieron a Cristo y están entregados a Cristo, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No hay condenación. No hay algún problema en el sentido de que hay arrepentimiento, hay fe, hay una relación con Cristo. Por favor, no me malentienda. No estoy diciendo que las personas que están en esta condición ahora están condenadas al infierno, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo con esto es que la institución creada por el Señor es una institución prístina, perfecta, como ordenanza de la creación. Y que tenemos que defenderla, y si su condición es una como las que acabo de mencionar, entonces hay que permanecer en esta condición. Hay que mantenernos en esta condición y darle gloria a Dios por esta condición. Hay una sola excepción. La excepción son aquellas personas que se relacionan con personas del mismo sexo. La excepción es cuando un adulto se quiere casar con una niña, con un pequeño. Las excepciones que son aberrantes y que están en la Biblia a partir del pecado, esas excepciones no deben de ser permitidas por los creyentes. No debe de ser así. Porque al principio, el Señor estableció la base de la familia. En este pasaje de Génesis queda claro que el modelo de familia, ambos, la familia completa, el varón y el hombre, junto con los hijos, deberían reflejar la imagen de Dios. Si usted recuerda, ahí en el versículo 27 de Génesis 1, ambos reflejaban la imagen de Dios. Dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La familia completa debe reflejar la imagen de Dios. Así fue como Dios la creó. El Señor, cuando creó al hombre, se dio cuenta de que no era bueno que el hombre estuviera solo. Se dio cuenta que el hombre no solo podía seguir, sino que tenía que tener a alguien que estuviera a su lado. Buscó entre todos los animales y no encontró entre la creación ningún animal que fuera ayuda idónea para él. Y entonces, de su costilla saca a Eva, y Eva representó la ayuda idónea. ¿Se da cuenta? Para el hombre, la ayuda idónea es la mujer y sus hijos. Luego conforman la familia. Pero la ayuda idónea era su mujer. Hombre, mujer. No hay ningún lado en la Biblia en donde diga que un hombre puede tener como ayuda idónea otro hombre, o que una mujer pueda tener como ayuda idónea otra mujer. La ayuda idónea del hombre es la mujer. Y no era bueno que estuviera solo. El Señor permitió que viniera la mujer para complementar esta ordenanza de la creación, este modelo de familia, exactamente como Dios lo creó. Así que esta relación entre un hombre y una mujer era esencial. En el versículo que hemos leído, al final, versículo 24, el penúltimo versículo de Génesis, establece esta verdad. Dice la Biblia, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero por favor que note tres cosas importantes. Una, los pares. Padre, madre, hombre, mujer. Ahí está en la Escritura. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. No dice, y dejará el hombre a su padre, padre, o a su madre, madre, a su padre y a su madre. Lo que ya establece una identidad de familia como modelo bíblico. Y por otro lado, dice que dejará el hombre y se unirá a su mujer. Y no dice,
El hombre se unirá a su hombre, sino a su mujer. Y serán una sola carne. Este texto que tenemos aquí es el inicio de la familia. Es la base de la familia. Es la sabiduría de Dios para la familia. Y se va a repetir en Mateo, en Marcos y en Efesios. El mismo texto. Porque es importante que entendamos que el marco de la familia está basado en la ordenanza de la creación y que es inmutable. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios les dijo, pero esto lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Porque una de las tareas que tenemos como familia, como matrimonio, es reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Amados hermanos, hoy el matrimonio está siendo atacado. Hoy está siendo destruido. Hoy marchan en el centro de nuestro país grandes personalidades, artistas, políticos, personas serias de nuestra sociedad defendiendo lo indefendible. Pero quiero decirle, todo el mundo puede favorecer esta filosofía, pero que todo el mundo favorezca esta filosofía no significa que sea lo correcto. Lo correcto es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que el modelo familiar es entre un hombre, una mujer y sus hijos. A lo largo de la semana analizaremos cada uno de estos elementos para que aprendamos y nos conformemos a lo que Dios estableció desde la creación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo de reflexión. Gracias porque nosotros podemos acercarnos a tu palabra y entender con puntualidad lo que tú quieres. ¿Cómo quieres? Nosotros queremos, Señor, no desobedecerte, no escuchar las voces que el mundo dice, palabras tan persuasivas, tan bonitas, pero tan alejadas de la verdad. Dirígenos, Señor, y déjanos aprender cómo quieres tú que dirijamos nuestra familia, cómo la conformamos, cómo nos comportamos, cómo te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén.